Estoy batallando con este resfriado que me entró de hace ya casi un mes y perdóneme si todavía estoy aquí y puedo molestarle, de repente todavía toso un poco y por eso traigo aquí mi agua ya, ¿verdad? Hay un importante tema que compartir porque estamos en medio de esta serie Fe Obra y estamos viendo el tema de hoy, lecciones de los tiempos escasos, tiempos de escasez. Hay una canción que escucho desde hace muchos años, no sé si usted recuerde, en muchos de nuestros países latinoamericanos, un artista, Camilo Sexto, habla, cuando dije Camilo Sexto, algunas de las mujeres, ¿verdad?, que conocen de eso, a lo mejor suspiraron. Hay una canción que me llamó la atención que dice, llueve sobre mojado, ¿verdad? Y sabe usted, estos artistas muy románticos, y habla una canción de que ella no está ahí, él está ansioso de que llegue y no te vas, y por qué te vas. Dice en un coro del tema, dice, y aunque estoy aquí sufriendo, me está lloviendo sobre mojado, es porque todavía estoy enamorado, ¿verdad? Y dice, y si lloro es porque te añoro, ¿verdad? Y si sufro es porque me duele tengo miedo al vacío. Pero mi punto que quiero hacer es que hay una expresión que todos tenemos desde que lluvia es regularmente, generalmente lluvia es un sinónimo de tempestad, de problemas, de que las cosas no son tan felices, ¿verdad? El tema de esta canción, de este artista, le dice llueve sobre mojado. ¿Cuántos de ustedes han usado una expresión, verdad? O han escuchado esa expresión, es que a esta pobre persona le está lloviendo sobre mojado. En 1994 hay un grupo que sale cristiano, Mercy Me, y sale con varias canciones como I Can Only Imagine, Tan Solo Me Imagino, muy populares en el ambiente cristiano. Pero ellos compusieron una canción que se llama Jesús, trae la lluvia. Y otra vez, el tema de la canción, lluvia, está hablando de los momentos difíciles y de pruebas. Dice, desde que yo fui salvo, nunca me puse a pensar. Y gente me pregunta, estoy más o menos traduciendo la canción, ¿por qué todavía sigues alabando a Dios a través de todo lo malo que te ha pasado? Ahora dice, bueno, es que ¿cómo le voy a dar la espalda al único que tiene poder sobre mi vida? ¿Cómo le voy a dar la espalda a alguien que dio su vida por mí? Y el tema de la canción es lluvia. Dice, Señor, si en cada momento de mi vida, por mala situación que sea, puedo alabarte y puedo usar cada momento, cada tragedia, cada momento difícil de mi vida para glorificar tu nombre, dice, Señor, trae la lluvia. Y generalmente lluvia es esa connotación que trae y ese mensaje que nos da generalmente, que lluvias refiriéndose a momentos de pruebas, momentos difíciles, tormentas. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado tormentas? Creo que nadie aquí en este auditorio y quien pueda escuchar un mensaje como este estamos exentos de padecer, de sufrir en momentos en la vida tormentas, turbulencias, lluvia, tristeza, angustia, momentos difíciles. Nadie estamos exentos de tormentas en la vida. A todos, no importa quién seamos, no importa dónde estemos, no importa nada de ello, no estamos exentos de las tormentas en nuestras vidas. Y es interesante porque cuando abrimos nuestro estudio en el libro de Santiago, Santiago habla en el primer capítulo, dice, hermanos, cuéntenlo todo, y dice una traducción como sumo gozo cuando atraviesen por diversas pruebas. Y cuando habla de diversas pruebas, son pruebas que nosotros pasamos en diferentes niveles. Para algunos de nosotros alguna prueba es insignificante, para alguien una prueba que es insignificante puede ser muy grande. Lo que trata de transmitir Santiago es de que hay diversas pruebas en las cuales pasamos, y dice, tómalo como gozo, como alegría. Y nosotros tomamos pruebas, no sé usted, cuando yo salgo de una prueba, cuando salgo de un momento difícil en mi vida, lo tomo como gozo, como alegría cuando salgo. Pero Santiago está abriendo su libro y habla diciendo, cuando entremos en esas pruebas, es cuando debemos de tomarlo como gran gozo,
¿Por qué? Porque Dios tiene la habilidad de poder transformar. Dios tiene un propósito en ese proceso de tormentas, de lluvia que hay en nuestras vidas, en el cual Él puede traer un fruto de ello. Es interesante que cuando hablamos de escasez, cuando hablamos de qué lecciones podemos aprender de esos tiempos de escasez, se da cuenta que para que nosotros podamos tener un fruto tiene que haber lluvia. Y es interesante el mensaje que hoy vamos a meditar, en la palabra que vamos a meditar en Santiago. Es interesante porque está hablando de un agricultor, de un campesino, de un ranchero que va y empieza a preparar la tierra para la cosecha, pero involucra mucho trabajo el preparar. Yo no tengo ni idea de qué es ser un campesino, ser un agricultor. Solamente lo único que sé de agricultura es de que mi nombre significa, Jorge significa granjero o campesino. De ahí en más no sé nada. Pero lo que entiendo es de que, a lo mejor usted conoce, es mucho trabajo. El poder romper la tierra que a veces se endurece por sequía, y hay un gran trabajo. Y no solamente eso, es preparar la tierra, pero también es poner la semilla. Y una cosa que hay es en esos dos pasos, en este proceso para obtener un producto, hay demasiado trabajo. Y lo último que el agricultor hace es que se sienta pacientemente. Y es lo que habla Santiago, lo vamos a ver en un momento. Sienta a esperar la lluvia. Esos momentos difíciles a veces le digo que vienen en nuestras vidas, pero para toda productividad, para todo fruto, tiene que haber lluvia. Y cuando nosotros vemos esta connotación, encontramos que también Santiago está hablando de un elemento muy importante en este proceso de preparar la tierra como agricultor, en lo que está tomando como referencia, en lo que vamos a hablar. Y dice, espera la lluvia, y hay una palabra, hay un elemento en este proceso que es la palabra paciencia. El elemento paciencia. Una vez más, él lo describe Santiago y dice, en este proceso de escasez en el cual tenemos que trabajar, note usted, es un proceso porque al final de trabajar, el agricultor tiene que esperar ¿qué? La lluvia. Esos momentos tristes, difíciles a lo mejor en nuestras vidas que puede haber tormentas, son necesarias para una productividad. Y eso es lo que estamos queriendo comunicar y desafiar. El hecho de que nosotros podamos entender que en una vida de fe, damas y caballeros, el elemento paciencia es mucho más necesario que cualquier otra cosa en una vida de fe. Note usted lo que dice en Santiago 1, 2 y 3, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, ¿produce qué? Paciencia. Entonces vemos que hay este ciclo, ¿verdad? Donde queremos un fruto, pero tiene que haber un trabajo, hay una escasez, hay una sequía, hay un trabajar, y tenemos que después entrar en poner este elemento de paciencia en este proceso, y este elemento es muy indispensable para que nosotros podamos alcanzar el fruto y conseguir lo que deseamos, lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Entonces, con esto en mente, note usted que Santiago está hablando a estos primeros cristianos, a esta iglesia muy joven en sus días, y está hablándoles del hecho muy relevante, porque en esos días, al igual que nuestra vida el día de hoy, estas personas estaban sufriendo de mucha opresión por las personas de afuera de la fe. Pero también tiene que hacer Santiago mención de esto, porque no solamente había presión por fuera de la gente que no conocía de Dios o de Cristo, pero había cierta presión de las mismas personas dentro. Entonces estaban siendo opresionados por fuera y había cierta opresión por dentro, y Santiago tiene que hacerles notar y hacerles ver que tiene que poner atención en este proceso de poder alcanzar un fruto y poder considerar el elemento
de paciencia y enfatiza mucho la importancia de paciencia. Y si algo en nuestra vida de fe, damas y caballeros, tenemos que entender es de que si no logramos aprender lo que es paciencia en nuestra vida de fe, nunca vamos a encontrar nada. ¿Se ha notado usted en nuestras vidas? Hacemos todo, así como un agricultor, trabajamos, hacemos, no importa cuánto tiempo hemos conocido a Dios, cuánto tiempo hemos caminado con Cristo, tarde o temprano estas pruebas vienen a nosotros. Mateo habla de que lluvia, dice el Señor, Dios hace caer lluvia sobre justos e injustos. Y esta es una metáfora porque lluvia, le repito, simboliza esos tiempos difíciles también. Y hace caer sobre malos y buenos. Todos experimentamos estas etapas en nuestras vidas. Gente con un trasfondo religioso, gente que no tiene ni idea de lo que es una religión. Todos pasamos por este proceso y Santiago está enfatizando esta importancia que podamos considerar y podamos aprender de estos momentos difíciles, y es del elemento paciencia. Entonces, con esto como fondo, quiero invitarles, si trae una Biblia, que lo abra por favor en Santiago capítulo 5, versos 7 al 11. Si no trae su Biblia, aquí lo tenemos, vamos a tener aquí en la pantalla para que usted podamos meditar en esta palabra. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Me llama la atención porque cuando está Santiago hablando de estas palabras, note usted, ¿cuántas veces encontramos la palabra paciencia en esta narrativa? 4 o 5 veces encontramos esa palabra paciencia. Y note usted, está diciéndoles, tengan paciencia. Note usted, está la presión por fuera, está la presión por dentro, y Santiago tiene que hablar, es necesaria paciencia. ¿Le ha pasado a usted, verdad? De repente queremos que las cosas sucedan ya, y es que ¿por qué Dios no me escucha? Y hay cierta impaciencia en el momento de esperar una respuesta que Dios nos da, o que Dios estamos esperando de Dios, un fruto, un resultado. Y me llama la atención porque Santiago está describiendo y comunica algo a aquella primera iglesia, y le dice, no se quejen unos de otros. ¿Sabía usted que cuando nosotros estamos esperando, y nota usted, trae de relieve esperar la venida del Señor, y cuando nosotros estamos con un problema, cuando nosotros venimos y no tenemos más visión de lo que el plan redentor que el Señor trae para que nosotros seamos puntos de conexión con otras personas, cuando perdemos de vista el mayor mensaje del Evangelio, que es que nosotros podemos comunicar o conectar personas con Dios y unos con otros, cuando nosotros perdemos de vista este principal objetivo que Dios tiene, es muy fácil que nosotros en iglesias inclusive podamos empezar a ver los detalles y las quejas unos de otros. Y es lo que estaba sucediendo aquí en esta iglesia, de acuerdo a Santiago. Dice, cuidado, no se quejen unos de otros. Tengan cuidado de ello, porque les repito, cuando nosotros no vemos como Dios ve en cuanto al
mensaje en cuanto al plan perfecto de Dios para toda la humanidad, es muy fácil caer, venir y vernos nada más nosotros a nosotros mismos y complacernos nada más a nosotros mismos. Y cuando hay eso y no tenemos una visión más allá de que nosotros podamos alcanzar a gente para Cristo, es muy fácil que nosotros podamos involucrarnos y atarearnos y empezamos a criticar unos con otros. Y es lo que está sucediendo en esta iglesia. Por eso Santiago empieza a decir: cuidado, no empiecen a tener crítica unos de otros. Y es importante que nosotros veamos la definición de paciencia, ¿ok? Porque en paciencia, en otras palabras, es que nosotros podamos tener resistencia, aguante. Que podamos, de hecho, la palabra paciencia involucra la habilidad de poder pararnos firmes ante cualquier tempestad. Santiago está en este escrito, está diciendo que Dios ha determinado en sus hijos, en usted y en mí, desarrollar este elemento de paciencia, porque Dios tiene un plan en nuestras vidas y Dios quiere que nosotros desarrollemos paciencia en nuestras vidas. A veces he escuchado personas que dicen: ay, si yo, y me ha pasado por mente, no sé si le ha pasado a usted, ay, con todos mis problemas financieros, ¿qué si tuviera $1 millón? ¿Qué haría con $1 millón? Oh, Las Vegas, ¿verdad? Oh, Europa, ¿verdad? Un viaje. Y a veces soñamos, ¿verdad? Oh, yo le daría y haríamos esto y me haría de viaje. Y después cuando estás compartiendo con alguien más y alguien más dice: no, pues yo daría todo a una causa noble, a niños necesitados. Y después te empieza a redarguir tu corazón. Bueno, antes del viaje, claro, yo también daría dinero a mi familia y todo eso. Pero ¿sabe por qué Dios no nos da a veces las cosas que necesitamos? Número uno, no nos lo da, gracias a Dios, porque Dios no me da todo lo que yo le pido, porque al final me doy cuenta. ¿No se ha dado cuenta? Qué bueno, Dios, que no me respondiste de esa manera, ¿verdad? Pero la otra es porque Dios quiere desarrollar su plan en nosotros y quiere producir paciencia en nuestras vidas. Entonces, es interesante que nosotros podamos ver esta. Entonces, por los siguientes minutos quiero que me acompañe a considerar unos 2, 3 pensamientos en cómo nosotros podemos desarrollar paciencia en nuestras vidas y qué es lo que involucra. Número 1, quiero invitarle que tome sus notas. Involucra que nosotros podamos considerar fuerza en luchas, ¿ok? Fuerza en la lucha. ¿Sabía usted que hay algo que, no sé usted damas, pero los hombres a lo mejor es muy conocido cuando tratamos de ir al gimnasio? Hay un elemento que se llama, o hay un principio que se llama entrenamiento de resistencia. Es decir, cuando nosotros queremos desarrollar un músculo en nuestros brazos, ¿verdad?, en nuestra espalda, en base a repetición quemamos grasa. Quemamos todo lo que no es músculo. ¿Y qué crees? Empieza a verse y a desarrollarse músculo. Y hay partes en los músculos, especialmente en el brazo, en el cual es muy difícil para un hombre que está en esa aventura, ¿verdad? Tiene que tener mucho entrenamiento, mucha repetición para poder quemar grasa y poder definir los músculos. Y es precisamente lo que se ve en cuanto al levantamiento de pesas. Entonces, hay este primer punto que vemos es que cuando queremos alcanzar paciencia, hay una fuerza que nosotros agarramos cuando hay lucha. Pastor Bill hizo un comentario de un artículo que estaba leyendo, y es que había en un laboratorio. Note usted cómo Dios utiliza todos estos tiempos de dificultad en nuestras vidas para fortalecer nuestros músculos espirituales. Y es lo que sucede cuando no alcanzamos las cosas que queremos, porque estamos desarrollando una confianza en Dios, es decir, un músculo espiritual. Decía que en este laboratorio había los cocoons, que le llaman, cuando la mariposa antes de salir del cocoon empieza a moverse, y después de la larva que viene y el cocoon empieza a formarse la mariposa. Dice que este estudiante estaba viendo en el laboratorio una mariposa saliendo del capullo, ¿verdad? Y dice que cuando lo veía que la mariposa estaba teniendo dificultad en poder salir del capullo ese. Y lo que hace este estudiante es que saca una navaja y empieza cuidadosamente a ayudar, a asistir a la mariposa a salir de su capullo. Y lo logra,
Y la mariposa sale. Lo que pasa es de que nota el estudiante que esta mariposa mostraba aspectos que no podía mover muy bien y finalmente no pudo volar y finalmente murió. Llegó con el profesor y le dijo: profesor, ¿qué es lo que hice? Ahora, traté de ayudarle y ¿qué es el problema? ¿Por qué murió a diferencia de los demás? Dice: es que el problema es que le ayudaste. Lo que pasa es que una mariposa cuando está saliendo del capullo tiene ese trabajo, tiene esa lucha, y en esa lucha y en ese trabajo está fortaleciendo músculos en su estructura para poder un día volar. Y cuando veo eso y cuando analizamos aspectos en naturaleza de ese tipo, me llama la atención cómo como cristianos a veces cuestionamos el hecho de tener momentos difíciles. ¿Sabía que Dios tiene un propósito, un plan cuando tenemos esos momentos difíciles? Porque estamos desarrollando un músculo espiritual. Es muy importante que nosotros podamos analizar y ver que Dios desarrolla fuerza en esas luchas que nosotros tenemos. ¿Se acuerda cuando leemos en Santiago: regocíjense cuando vayan a través de pruebas? Y es que en medio de estas dificultades es cuando nosotros encontramos que nos da fuerza. No sé si le ha pasado, pero ¿sabía usted que las veces que más doblo mis rodillas para orar, no sé si le ha pasado, pero es cuando tengo dificultades? Cuando tengo problemas, cuando tengo una decisión que hacer. Pregúnteme, igual que a lo mejor, si no es que todos nosotros, cuando decidí venir a los Estados Unidos, tenía un trabajo, tenía una buena familia, tenía unidad en mi familia, tenía una buena iglesia, pero estaba queriendo... Dios empezó a mover mi corazón, y ¿sabes lo que tuve que hacer? Es doblar mis rodillas y orar para poder definir lo que Dios quería hacer en mi vida. Y no nada más eso, en muchos de nuestros aspectos de nuestra vida que tenemos luchas y pruebas, es cuando más oramos, es cuando Dios está desarrollando en nosotros este hermoso elemento que es paciencia, porque Él tiene un plan mayor para todos nosotros. La Biblia habla que Dios nos lleva de gloria en gloria. Y no vamos a poder pasar de una gloria a otra gloria si es que no hemos sido promovidos a esa gloria. Y eso involucra que nosotros podamos agarrar fuerza en la lucha. Aquí está el número 2. También en este camino de paciencia, en este proceso, vemos que hay triunfo en la prueba. En medio de lo que estés pasando, tú puedes vivir en victoria. Y muchos de nosotros, a lo mejor en este auditorio, estamos ahorita en un problema, ya sea económico, financiero, ya sea emocional, ya sea de relación con algún familiar, con algún amigo. A lo mejor estamos en medio de una tempestad, a lo mejor hay algún problema que estás encarando. Déjame animarte a pensar que nosotros podemos tener triunfo en la prueba. Santiago 1:12 habla de que Dios nos da la corona de la vida. ¿Y sabía usted que esta corona no es pensando en cuando un día esté en el cielo y me van a dar una corona y qué padre va a estar? No, está hablando de en el momento de lucha, en el momento de prueba, en el momento de dificultad, que nosotros podemos vivir en victoria. Es decir, Dios pone una corona sobre nosotros y nada más... El punto que quiero hacer es que muchos, más en tiempos antiguos, simbolizaban mucho, porque una corona nada más era para reyes. Y reyes, sus ejércitos podían estar en guerra, pero ellos estaban en el trono y estaban con su corona, es decir, tenían autoridad. Y es el propósito de Dios, que nosotros podamos ir por encima de todas estas dificultades y que nosotros podamos tener triunfo en nuestras dificultades. Déjeme darle una escritura más. Si tiene su nota, puedo ponerle en el margen ahí, pero es Romanos 8:35 al 37. Hay una pregunta que el escritor en Romanos está haciendo. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a dar una lista de puntos que pueden separarnos del amor de Cristo. Dice: tribulación, angustia, persecución, en otras palabras, problemas, tempestades, dificultades. Y note usted lo que dice en el verso 37. Dice: antes en estas cosas somos más que vencedores. No está diciendo cuando termine la lucha, la prueba, entonces somos vencedores. No, dice en medio de ello somos más que vencedores.
Cuando la única expresión que puedo encontrar de poder ser, cómo puedo asimilar más que vencedores, imagínese usted, damas, imagínese que su esposo es boxeador, ¿ok? Y que va a pelear el campeonato y involucra en ese campeonato un cheque de miles de dólares. Usted va ahí y va al ring, a la arena, y empieza su esposo a pelear. Empezamos a pelear y gana su esposo, ¿verdad? Gana y sale todo, perdóname, amorotaneado, a lo mejor sangre por aquí, pero venció, ganó, ¿verdad? Él es vencedor, pero ¿sabe quién es más que vencedor? Usted, dama, porque él llega con un cheque a la casa y usted es más que vencedor. Es la única expresión que puedo ver, ¿verdad? Eso es lo que habla aquí Romanos, que nosotros podemos vencer en medio o tener triunfo en medio de la prueba. ¿Sabía usted que el único terreno que el diablo puede, que el enemigo puede tomar de nosotros, lo único que el enemigo puede tomar de nosotros es el terreno que usted y yo le cedamos al enemigo? Es todo. Pero en cuanto a todo lo demás, nosotros podemos vivir triunfantes, aún en medio de la lucha y de la prueba, porque el Señor está con nosotros. No nada más el hecho de que podemos encontrar fuerza en la lucha o que podamos encontrar triunfo en la prueba, pero aquí está la tercera: podemos tener paz en ese proceso. Paz en el proceso. Note usted la escritura que recalca, contamos que en nuestro récord aquí, en nuestro mensaje escrito de Santiago, note usted que tomamos nosotros, dice, los contamos como felices a aquellos que perseveraron, ¿verdad? Y déjeme decirle algo. Tener paz no significa estar ausente de problemas, pero tener paz es de que yo puedo tener paz aún en medio de mis dificultades. Y es algo que tenemos que considerar y que está al alcance de todos nosotros, porque el Señor está con nosotros. Es muy interesante que nosotros podamos ver este principio. Un error que cometemos muchas personas que venimos y abrimos la Biblia, y hay un error que cometemos. Cuando la Biblia en Santiago, el escrito que leímos, habla de que los profetas perseveraron, ¿verdad? Pero sufrieron y perseveraron, enfrentaron dificultades, pero perseveraron. Note usted, algún error que cometemos es que cuando leemos, especialmente dependiendo de la impresión de su Biblia, ponen en letras grandes a veces, San Juan, ¿verdad? San Mateo. Y a veces pensamos, yo nunca voy a poder hacer como ellos, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que lo ponemos así y lo hablamos de esa manera porque hay un respeto, hay un honor que le damos? Pero ¿sabía usted que eran hombres y mujeres tan enfrentados a problemas y a situaciones tan difíciles? Eran hombres y mujeres ordinarios como usted y como yo. No es, a veces nos apantalla mucho ver, ¿verdad? Nos influencia mucho ver San Mateo. No, es que yo nunca voy a poder hacer como una de estas mujeres. Nunca voy a poder hacer como uno de estos hombres. Es que su fe eran hombres y mujeres igual de ordinarios como usted y como yo, pero al mismo alcance que usted y yo, ellos tuvieron confiar en un Dios, y Él usó nuestras vidas ordinarias y las usa para poder hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. Nunca cometamos ese error. Podemos tener paz en ese proceso. Se da cuenta, hay un anónimo muy conocido en todo lenguaje y en nuestros países también. Se ha fijado, el anónimo de las huellas. Tiene algo de verdad. Tiene verdad. Se ha fijado cuando están en el mar, en la playa, hay un par de huellas nada más. Y hay un escrito muy bonito, ¿verdad? Dice, Señor, tú me habías prometido estar conmigo en las luchas y en las pruebas, en la tempestad. Y dice, pero al final noto, usted tiene su versión, lo ha oído, pero mi punto que quiero hacer es que dice el escritor anónimo, dice, pero Señor, en esos momentos de pruebas y de luchas y de tormentas, me dejaste solo, porque nada más hay un par de huellas sobre la arena.
Y dice que el Señor le contesta, no, es que estábamos los dos. Lo que pasa es de que las únicas huellas que ves son las mías. Yo te llevaba sobre mis brazos. Y cuando leí desde niño ese anónimo, había algo que me llamaba la atención. Y es interesante poder mencionarlo porque nosotros podemos tener paz en ese proceso. De hecho, Juan capítulo 14 habla el Señor Jesús y dice, habla de que nunca nos dejará huérfanos, y Él envía su Espíritu Santo que está con nosotros. Nunca estamos solos. A través de tormentas, de tempestades, nunca estamos solos. De hecho, Hebreos habla de que Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Déjenme darle, antes de ir a nuestros grupos, 2 puntos que necesitamos considerar cuando queremos vivir en esta paz, en medio de estas pruebas y problemas. Y es esperar en Dios. En medio de la prueba, esperar en Dios. Hay un versículo en Isaías 40:31 que a veces cuando hablamos de esperar, a veces malinterpretamos de esperar con una idea de esperar pasivamente, ¿verdad? Bueno, estoy en medio de esta prueba, voy a dejar que Dios resuelva y ahí me quedo sentado. No. Es un esperar activo. ¿Sí? Es como cuando vamos al restaurante y si usted a lo mejor conoce de alguien o usted hemos tenido la experiencia de servir a alguien en un restaurante. ¿Sabía usted que esta tarea de ser un mesero o una mesera es la más activa actividad que pueda haber? ¿Por qué? Y esa es la connotación de Isaías. Dice que los que esperan en el Señor levantarán nuevas alas. Volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Y es un esperar activo, no pasivo. Es como cuando estamos estoy de mesero, yo estoy activamente viendo a mi invitado que está a la mesa, veo que se termina el agua y voy y pongo más agua en él. Y tengo una actividad no pasiva, pero activa. Y es lo que es esperar en el Señor, que podamos nosotros estar activos. Aquí está la siguiente, es para poder vivir en paz, escuchar, oír la voz de Dios. Isaías 30:21 dice, escucharás detrás de ti, a tus espaldas, una voz que dice, este es el camino, anda por él. Y yo creo que hay un desafío en todos nosotros cuando queremos, en esos momentos de dificultad, queremos oír una voz de Dios, a lo mejor no audible, pero el Espíritu Santo, tienes que darte cuenta de que está contigo y conmigo para poder decirnos, este es el camino. Anda con él. Cuando nosotros venimos y hacemos compañía, amistad con Dios y exponemos nuestra situación, nuestra necesidad, podemos oír esta voz, a lo mejor no audible, pero podemos estar nosotros escuchándole a Él para que Él pueda guiarnos en las decisiones que nosotros hagamos. Samuel, ¿se acuerda? Samuel cuando era joven estaba en el templo y el sacerdote Elí lo tenía ahí, y dice que Samuel estaba en el Antiguo Testamento, dice que oyó la voz que decía Samuel, Samuel. Y Samuel venía con el sacerdote Elí y dice, ¿qué es lo que quieres, verdad? Y luego le dice, no te he llamado, vete a dormir. Y va el joven Samuel y se acuesta una vez más y empieza a oír otra vez la voz, Samuel, Samuel. Y se levanta y viene con Elí, con el sacerdote, y le dice, Señor, aquí estoy, ¿para qué me necesitas? Y le dice, no te he llamado yo. Pero el sacerdote Elí se da cuenta y dice, mira, la próxima vez que escuches tu nombre, que alguien te llama, dile, Señor, habla que tu siervo escucha, ¿verdad? Y cuando viene la voz, que era Dios, y le dice, Samuel, Samuel, y Samuel hace algo y dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y empieza Dios a hablarle. ¿Sabía usted que muchos de nosotros en estos momentos difíciles y de pruebas, a veces el desafío es que nosotros podamos entonar nuestro oído? ¿Qué me estás queriendo enseñar, Dios, en esta situación? ¿Verdad? Poder decirle como el pequeño Samuel le dijo, Señor, habla que tu siervo escucha. En cambio, muchas de las veces nosotros venimos, Señor, escucha que tu siervo habla, ¿verdad? Más en estos momentos difíciles donde queremos que nada se mueve, hay un silencio, ¿verdad? Hay una escasez. Señor, escúchame, porque tu siervo está hablando, ¿qué más puedo hacer? ¿Verdad? Gritar, a veces me ha pasado por la mente, a veces en esos momentos de luchas y de pruebas de tormenta, ir a una montaña, no le miento, estoy aquí en la iglesia, ¿verdad? No le voy a mentir, ¿verdad? Pero he querido ir a una montaña y nada más gritar, Dios,
ayúdame, ¿verdad? Pero este pasaje en el Antiguo Testamento nos enseña, nos desafía a que podemos vivir en paz en medio de un proceso de prueba. ¿Por qué? Porque necesitamos ajustar nuestro oído y decir: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y darnos cuenta que en este proceso podemos alcanzar el fruto si nosotros no rompemos ese proceso, si nosotros no abortamos ese proceso. Por más dura que sea la lucha, me acuerdo del Señor, el ánimo que nos da: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser probados más de lo que puedan resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que puedan soportar. Entonces, cuando vayamos en estas etapas de la vida, vamos a hacer buenas decisiones. Vamos a dejar que Dios termine ese proceso en nosotros, que resalte ese elemento de paciencia en nuestras vidas y nosotros podamos recibir el fruto que Él tiene para nosotros. Quiero invitarle que me acompañe a orar por dos cosas. Número uno, darle gracias a Dios por su palabra, y a lo mejor alguno de ustedes quiero que aproveche en su lugar si está en un momento difícil. Creo que Dios tiene la habilidad, y es lo que vemos, que Dios es poderoso para obrar en nuestras vidas y sacarnos adelante, enseñarnos el valor de paciencia y darnos un milagro también. Pero también quiero que oremos al final por el próximo domingo, que tenemos el domingo de resurrección, por las personas que vamos a invitar y que pueden venir y puedan encontrar una palabra que Dios transforme sus vidas. Y vamos a orar por ellos, ¿ok? Vamos a orar. Señor, gracias por este hermoso tiempo que nos da, Señor, en medio de nuestra semana o al inicio de nuestra semana, poder venir, Señor, y dedicar un tiempo para escuchar tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra nunca pierde su esencia, nunca pierde, Señor, Padre, lo aplicable que es, lo relevante que es. Señor, levanto en oración a todas nuestras vidas, Señor. Algunas de las personas aquí a lo mejor están pasando por un momento de lucha, de prueba, de dificultad, de escasez. Señor, oro que tú extiendas tu mano, Señor, y nos ayudes, Señor, a darnos cuenta que eres poderoso para proveernos, Señor. Y para, Señor, también fortalecernos, Señor, para ayudarnos a poder vivir en triunfo en medio de la tribulación, Señor, en medio de la prueba. Y podemos también vivir en paz en este proceso de tempestad. Señor, oro que tú extiendas tu mano y veas en cada uno de nuestros corazones nuestras necesidades. Y Señor, gracias porque eres nuestro Dios, eres nuestro refugio. Tu palabra dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Gracias, Señor, bendice cada corazón. Señor, algunos de los que estamos aquí a lo mejor nunca hemos asentado el hecho de hacerte Señor y Salvador de nuestras vidas. Oro que tú des fuerza a mis amigos, a mis amigas, Señor, en esta tarde, de decir de todo corazón una sencilla oración como esta: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te abro mi corazón, entra en mi vida, Señor, limpia mis pecados. Yo creo que moriste en la cruz y resucitaste el tercer día. Señor, quiero que seas mi Señor. Te pido, te invito que seas mi Señor, mi Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Señor, oramos por las personas que vamos a estar invitando este domingo, Señor, que van a venir a diferentes lugares, iglesias, Señor, lugares de reunión, especialmente en MED, Señor, a través de los varios servicios que vamos a tener desde el sábado y en MED Iglesia. Padre, que nos des gracia a favor para poder invitarles, Señor. Y Padre, que tú rompas toda cadena, todo mal entendimiento, que rompas todo obstáculo, Señor, todo argumento que se levante contra la verdad, Señor. Que tú liberes, Señor, y puedan personas escuchar tu palabra, venir, experimentar el transformador mensaje de tu palabra, Señor. Tú eres el único que puedes abrir el entendimiento y traer espíritu de revelación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.